Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos queridos, una vez más nos encontramos aquí en su programa Revivados por su Palabra y también en el sector Creed en sus Profetas. Nos encontramos siempre con la alegría y la compañía de la Palabra de Dios, el Espíritu de Profecía, que son ampliadas a través de las citas que nos presenta el pastor Bruno Razo. Un gusto, Pastor Eber, de estar juntos y de poder estar también con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Qué bueno, qué bien nos hace, ¿no?, poder sentarnos, pensar, meditar, reflexionar, ampliar nuestros conocimientos de la Escritura, ayudados por Dios a través del Espíritu de la Profecía y con una sola intención, ¿no? Queremos conocer más para practicar mejor. Qué bueno, conocer más para practicar mejor, ayudar a otros también. Y hemos estado en este recorrido en los últimos días viendo cómo Dios estaba intentando impresionar la mente y el corazón del faraón y del pueblo egipcio, pero al parecer el faraón, en vez de ablandar su corazón, estaba endureciéndolo más. No obstante, las plagas estaban justamente direccionadas para mostrar la mano poderosa de Dios y también impresionar a ese faraón. Cuando ya estaban llegando en las últimas plagas, en la antepenúltima, el faraón pareció retroceder en su actitud y entonces luego ya de la plaga de langostas, el faraón se mostró arrepentido e incluso confesó verbalmente su error. Pero no nos engañemos. ¿Qué nos dice la inspiración acerca de la calidad de ese arrepentimiento? Muy buena pregunta. Patriarcas y Profetas dice así: Moisés sabía que la lucha aún no había terminado. Las confesiones de Faraón, así como sus promesas, no eran efecto de un cambio radical en su mente o en su corazón, sino que eran arrancadas por el terror y la angustia. No obstante, Moisés prometió responder a su súplica, pues no deseaba darle oportunidad de continuar en su terquedad. El profeta, sin hacer caso de la furia de la tempestad, salió, y Faraón y toda su hueste fueron testigos del poder de Jehová para preservar a su mensajero. Habiendo salido fuera de la ciudad, Moisés extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Pero tan pronto como el rey se hubo tranquilizado de sus temores, su corazón volvió a su perversidad. Entonces, ¿cuál es el punto central aquí? El faraón actúa aparentemente arrepentido, pero en realidad no está arrepentido. Ajá.
lo que él está actuando es no por amor o por la gratificación de hacer lo correcto, sino que está actuando por temor y porque quiere evitar la consecuencia que su terquedad le trae. Si yo tuviera que resumirlo con dos personajes bíblicos para diferenciar lo que es una cosa de otra, entonces elijo a Pedro y a Judas. Los dos se sintieron mal por lo que habían hecho, solo que a uno le sobrepuso el remordimiento, la consecuencia de su mal. A otro le sobrevino el arrepentimiento. Genuino. Dolor se sintió mal porque lo que él hizo también ocasionó la muerte del Hijo de Dios. Faraón tenía remordimiento, pero no tenía arrepentimiento. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, se nota la diferencia. Qué interesante lo que está mencionando, pastor, porque aparentemente lo que buscaba era plena conveniencia, ¿no? O sea, él quería que se quitaran los juicios y entonces confiesa, ¿no? Es verdad, Dios es grande, momentáneamente. Se termina el castigo y vuelve otra vez inmediatamente a esos caminos. Parece ser que el faraón en realidad estaba jugando a ver hasta dónde y pensaba que podía manipular a Dios. Claro, pero nada más necio. Porque alguien dijo que yo puedo engañar a algunas personas por algún tiempo, puedo engañar a muchas personas por mucho tiempo, pero no puedo engañar a Dios por ningún tiempo. Entonces, el faraón le erró de personaje, ¿no? O sea, quería engañar a Dios. Podría engañar a Moisés un ratito, o al pueblo un tiempito, pero a Dios nada. En ningún momento. Realmente. Bueno, y entonces, la última plaga, la antepenúltima, y entonces viene la penúltima. Era una plaga bastante asustadora, eran tinieblas. Los niños temen a la oscuridad, pero también los adultos. Ahora, es más terrible cuando la oscuridad es total y uno no sabe a un metro, a medio metro lo que hay. Pero además de asustadora, esta penúltima plaga, ¿qué otro propósito podía tener? El Espíritu de Profecía lo dice así: de repente una oscuridad se asentó sobre la tierra tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objeto de adoración, y en estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera este castigo, evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaban dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Muchas de esas plagas eran lo que los egipcios consideraban sus dioses. Claro. O sea que, las ranas, por ejemplo. Sus dioses se volvieron en su contra. O sea, Dios le dice: ¿ustedes creen esto como dioses? Miren qué dioses son. Los dioses estaban atentando contra su propia vida. Entonces Dios estaba golpeando donde más dolía para evitar el dolor mayor, para que reconocieran la necedad de esos dioses inexistentes que tenían y para que reconocieran al soberano. Una cosa que me llama la atención, pastor, es que dice aquí la cita que evidenciaba la compasión de Dios este castigo, y yo creo que él estaba también tratando de producir un efecto en la vida de los egipcios, no solamente en la vida de los israelitas. Y dice que también la revelación que algunos egipcios se convencieron de que el único Dios, el que puede gobernar sobre toda la naturaleza, era el Dios de los israelitas, el Dios del cielo. Algunos de ellos salieron juntamente con los israelitas, ¿no? Porque en ese momento ellos estaban convencidos que era el único camino que les quedaba. Entonces, surge una pregunta más. Dios no tiene ninguna voluntad de destruir ni siquiera a aquellos enemigos expresos que dicen, no hay Dios. Y entonces a veces envía algunas pruebas
para ver si ellos pueden o quieren acercarse al Dios verdadero. La Biblia es categórica, dice, Dios no quiere la muerte del que muere. Él trabaja por el que cree y trabaja por el que no cree. Él trabaja por el que le ama y Él trabaja por el que le odia. Él trabaja por el que es íntimo con Él y por el que es indiferente. Y a todos les ofrece alguna, una, varias o muchas oportunidades. A todos. De alguna u otra manera llega la oportunidad que Dios nos ofrece. Algunos las aprovechan, otros no las aprovechan. Pero Dios envió a Jesús a esta tierra. Murió para que todas las personas se salven. Para que ninguno quede definitivamente en la muerte. Para que aún los que murieron puedan resucitar y vivir con Dios para siempre. El sacrificio pagado para que esto sea posible es tan grande que no da para pensar que Dios sea selectivo. Él no selecciona a los que salva. Él salva, procura salvar a todos. Somos nosotros los que seleccionamos aceptar el plan de Dios, recibirlo o rechazarlo. Con esas palabras importantes de que Dios no es selectivo, en Dios no hay acepción de personas. Amigos, hacemos un corte, pero volvemos para un final que necesitamos, una inspiración del Creador. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White, o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Como ustedes se han dado cuenta, amigos, Dios tiene sus propósitos y aunque a veces parecen demorar, sin embargo, Él está tratando de hacer algo mejor por cada uno de nosotros. En este momento recibimos la aplicación personal importante y también la oración de despedida. Gracias, Pastor Eve. Dios tiene un futuro glorioso para todos nosotros, pero ese futuro glorioso pasa por un presente. Y la Biblia trabaja ese presente y dice, hoy es el día aceptable. Hoy escucha su voz. Hoy no cierres tu corazón. Ahora es el día aceptable para nuestra salvación. Mientras soñamos y nos preparamos para ser parte del futuro glorioso de Dios, tengamos un presente en el que decidimos ponernos definitivamente en las manos del Señor. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración. Señor, queremos ese futuro glorioso y esa vida para siempre contigo, de salud, de perfección, de eternidad. Pero entendemos que ahora, en este instante, tenemos que decidir ponernos de tu parte y hacer tu voluntad. Y junto a nuestros amigos y hermanos, tomamos esta decisión o la reafirmamos. Queremos caminar de tu mano, queremos hacer tu voluntad, queremos aceptar tu soberanía, queremos reconocerte como el Dios único, soberano y supremo. Ayúdanos a hacerlo siempre. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, tenemos un encuentro, un compromiso cada día de encontrarnos a través del estudio de su palabra y el complemento del espíritu de profecía. Nos vemos.